También se jugó el duelo del Meón en contra de los Sin Estadio que arrancaron el 2026 bastante movidito con esta notición y todavía se puso más canijo cuando antes de que acabara el primer tiempo, los panzas verdes vacunaban al cuadro de los albañiles con el disparo de Ismael Díaz a pase del nene dejando aturdido al cuadro celeste que ni pasando 5 minutos de la segunda mitad ya las estaban regalando, dejándose la barata al Colula quien clavó el segundo con la que me enjabonas para aumentar la ventaja de los Esmeraldas quienes ya al final se echaron a la hamaca nomás viendo como los Cemenpalas estaban urgidos por meterla encontrando ya en los minutos finales el descuento por obra del palavecino que trató de darle ánimo a los celestes pero quedándose en la orilla y decepcionando nuevamente a los chemos con este arranque bien choto. Continuaba la jornada en Camotelandia pero ahora con la maquinita celeste recibiendo en su casa prestada a los llorinegros con todo y un gran recibimiento de los Cemenpalas XD que de igual forma los motivó a cazar a las zorras apenas a los 7 minutos gracias a la embestida del Toro Fernández abriendo el marcador tempranísimo y que motivó a los albañiles a vacunar nuevamente a los amargos y fue en el minuto 28. Con un tiro libre del Paramela que sellaron su primer triunfo en el torneo pues en la otra mitad andaban medios parejos pero al final los 3 puntos iban a la cuenta de los chemos. En Camotelandia, la maquinita enfrentaba al Temita FC y lo hacía como local de forma surrealista, y esto se puso más random con la expulsión temprana de Monaret que le puso el partido servidito a los Cemenpalas, no más que estos andaban como los señores de 50 para arriba y les costaba un chingo meterla por más que le tocaban la puerta a los camoteros en todo el partido hasta que finalmente en la segunda parte Paramela dijo: ya estuvo bueno, y con un churrazo de disparos sentenció el encuentro a favor de los celestes aunque no dejan muy satisfechos que digamos a su gente con este partido bien X. Ahora tocaba ir a Juaritos donde los caballos somos y la maquinita celeste darían un espectáculo digno del viernes botanero, cuando en menos de lo que dura mi compa con la 10 de 10 en la cama, apareció Palavecino marcando el primero de los Cemenpalas que activaron el modo insano y a los 6 minutos el Paramela se fajó bien canchero con un disparo dirigido a la meta de los equinos G los cuales intentaron dar algo de pelea, sin embargo al 38 volvieron a sentir el rigor de los azules con un tocadero de pelota pasado de Burgeli que finalizó con la metida a la red del Rotondi en lo que ya parecía una noche tranqui para los celestes, aunque no por mucho ya que le dieron un penal a los locales y que el estupigol se encargó de meterlo, provocando que los Cemenpalas o más bien el Charlie se pusieran a carburar nuevamente, esta vez con un nuevo golazo que dejaba tendidos en la lona a los caballitos salvajes los cuales dieron patadas de ahogado y ya en la parte final se acercaron con una media tijera de Guillermo e instantes después aprovechando que jugaban con uno de más ponían a parir chayotes a los chemos con el doblete del estupicoco pero que nomás fue para sacarles un pedo a los azules que a final de cuentas ya empiezan a enracharse de aquí hasta que lleguen al final del torneo y llevándose también el reconocimiento al partido más insano de la jornada. En el establo de México el Chorizo Power y la maquinita cementera se enfrentaban en un partido que prometía demasiado pero que tuvo un arranque a medios chiles con alguna que otra llegada, y siendo lo más interesante de la primera mitad la anotación de los hijos del Averno que abrían el marcador por medio de Paulinho finalizando una buena jugada colectiva al 41 para aventajar a los que siguen buscando una rivalidad. Sin embargo en la segunda mitad descuidaron a los Cemenpalas y en un despapalle en el área del Manos Wandas, Paramela emparejó los cartones que ya no se movieron y sellaron las tablas en este encuentro a medio gas el cual dejó mucho que desear. Vayamos de vuelta a Camotelandia donde la máquina errante recibía a los Chiquis del Norte en un enfrentamiento que se puso bueno ya en la segunda parte, cuando Joaquín se mandó nuevamente un golazo con la que me enjabonas solo que no le avisaron que era en la otra portería y de esa forma los Cemenpalas se ponían en ventaja, la cual aumentó instantes después y sería por otra ley del ex firmada por el tanque Ibáñez quien sin tapujos enmayó la bocha. Además de festejarle con todo a su antiguo club, el cual trató de responder con la anotación de Angelito Correa en el 70 que parecía darle un susto al cuadro celeste pero solo quedó en pura guaza y al final los chemos se llevaron el triunfo y por milésima vez vuelven a ilusionar a su afición con que este año es el bueno. Teníamos ahora el partido más esperado de la jornada con la maquinita celeste y el rebasno sagrado el cual tuvo un arranque movidito con llegadas de ambos, siendo al minuto 33 cuando los Cemenpalas tomaban la ventaja gracias al Toro Fernández que le daba su embestida a las cabras rematando con la que me rosas el primero de los chemos que a partir de ese momento vieron como las birrias se les encimaron como señora gorda en un camión llegándoles por todos lados, hasta que ya a 10 del final se les apareció el ginecólogo del gol a clavarles la igualada con la ley del ex solo que le duró poco el gusto a los Gonzalos, ya que en un tiro de esquina el Charlie se los volvía a vacunar haciendo con la que acaricias el tanto que le daba la victoria a los dirigidos por el Arcagón, mientras que las birrias perdían el invicto ante los bueyes que no tienen estadio y ya veremos si se mantienen en la punta la próxima jornada. Y ahora vamos a Regiolandia en donde los montaprimas salían a medirse contra los Cemenpalas que le dieron una calentada bien sabrosa a los fans de la carne asada, pues luego de que el Paramela regalara el penal a las manos del Mochis, estos reaccionaron por un disparo bien chorreado de Riatondi a los 18 minutos y que a la defensa rayada le dio hueva sacarlo dando una tremenda masterclass de cómo hacerle la camita a su entrenador.
pues ya en el complemento seguían dándole varias chances a los celestes de meterles otra metida a la red, pero fue hasta el 62 que Palavecino mandaba a mimir a los regios azules con un tiro que era defendido por el aire y sellando así lo que fue una noche de terror para la raya azulada que anduvo orinada por un dinosaurio, mientras que los azules ya se adueñan de la cima al menos por esta semana. Que inició en tierrón con el Llantos recibiendo a la super máquina, la cual quería seguir en la punta de la tabla y ya querían detonarse a los laguneros apenas en 15 minutos con el derechazo de Jeremy Márquez a la portería de Acevedo, a quien Diosito le está dando sus peores batallas hace un chingo de tiempo. Sin embargo, al 53 la defensa temempana andaba de paseo y permitieron la igualada saltista por obra del grandón argentino Bullaude, dándole un respiro a los laguneros que parecía darían una sorpresita, pero ya en el 77 la máquina se puso en modo verga y liquidó esto con una combinación perrona de Riatón y Paramela, sellando una nueva victoria celeste incluida con el liderato frente a un equipo que está tieso en vida y que ya le urge que se acabe el torneo. Mientras que en Camotelandia la super máquina nuevamente traía ganas de detonarse a su siguiente rival y esta vez se dieron gusto con el Grand Twist, iniciando la arrimada temempana con unos toques bien perrones que acabaron en los pies de Palavecino, marcando sin tapujos el primero de este partido, que se le puso en modo hardcore a Sandwich, pues luego de que su portero genérico se pegara en los deditos tuvieron que cuidarse de las llegadas azules que nuevamente querían abrirles la puerta y quizás algo más, siendo al 66 cuando el Toro Fernández volvía a embestir a los visitantes con un tiro cruzado y 5 minutos después Montaño cerraba este asunto con un pase a la red, el cual tuvo que ir a una revisada Barnal nomás para hacerla de emoción y que al final le dieron otros 3 puntitos para la causa, además del liderato que ilusiona por enésima vez a los Temempalas. Y este sábado lo cerraban los Viscas y la máquina celeste en una nueva edición del clásico de la obsesión. Al chile como se inventan mamadas estos güeyes que están igual de mensos, pero cuando viene lo mero bueno ahí es donde se desaparecen. En fin, que luego de unos minutos parejos fueron los Temempalas quienes tomaron la ventaja gracias al tanque Ibáñez, que hizo el primero aplicando la de 2 remates del que me agarras son gol y así motivo a los celestes a ir por otra embestida, logrando aumentar su cuenta por un jugadón de alta definición terminado por el Charlie al minuto 42, encaminando lo que parecía una noche relajada para los chemos. Sin embargo, otra vez volvieron a cajetear el palo y en el segundo tiempo regaron el tepache dándole un penalito a los Goyas que el insano de Juninho metía al minuto 61, dándole un respiro a los universitarios, el cual no duró mucho ya que Nathan Silva tenía ganas de irse a jetear y dejó con uno menos al equipo de Calamardo, a quien tal parece le hicieron caso y aprovecharon que la zaga temempana andaba de paseo y empataron este desmadre gracias al babotas de Willerviga, que se la ensartaba sin tapujos a su equipo y provocaba también tremendo festejo del Brujo Altuna, quien anda bien alérgico al gol y por lo menos ya tuvo premio de consuelo en este encuentro, que acabó con sabor amargo para los maquinistas y dándole otra alegría a la afición toda naca de los Pumbas. Con el trofeo volvimos a remontarle a los chemos. Teníamos ahora a los mazapotros en contra de la maquinita celeste, que tal parece nomás se fue de paseo a la playa, porque en este partido le dieron varias chances a los arrebatados que por poco se los empinan en la primera parte, pero fue en la siguiente mitad que aprovecharon un rechace del babotas de Kevin Mier, quien ya siendo costumbre le regaló la ventaja a sus rivales, y Ovalle con la que me enjabonas aventajaba a los mazas, quienes en los minutos restantes pararon tremendo camionzote en su portería, aunque solo aguantaron hasta el 87 ya que el Toro Fernández sacaba las papas del fuego y embestía a los cañoneros, aunque igual no se libraron de las burlas de los demás, además de dejarle el camino libre a las birrias por el liderato. Después en Camotelandia teníamos a la maquinita celeste en contra de los pachucos y que inició con la cajeteada de Gudiño, quien le hizo tremendo homenaje al babotas de Kevin Mier, dándole un regalito al Mr. Kennedy, quien ponía así el primer pase a la cuenta de los chemos, quienes reaccionaron al final de la primera parte cuando el rapidísimo Evere definió la igualada luego de que se armara un tocadero de pelota en el área de los Pasteboys, los cuales dieron su golpe definitivo al 57 nuevamente gracias al de apellido Ringo, quien sacó un riflazo directo al arco temempana y que dejó en jaque a los del Arcamón, que ni con uno de más en los instantes finales pudieron evitar la paseada de los tuzos en el derbi hidalguense. Y ya el sábado lo cerraban las aves huilescas en contra de la maquinita celeste en el clásico más pasional de todos según los teleñados, el cual arrancó con el AME llegando a la portería de los celestes y siendo el Pato Salas quien abría el marcador rematando un centro con la que me sobras al 16, haciéndole pensar a los aguiluchos que iban a darle otra amargura a los chemos, más estos se les pusieron al brinco y en los minutos finales del primer tiempo recibieron el empate por medio de Omar Campos, quien rematando con la cabeza de abajo lograba igualar este asunto que parecía tendría más emociones para el complemento, pero solamente nos dieron 45 minutos de aburrición en este clásico que la neta sí estuvo medio pinche y ya ambos se conformaron con este puntito en otra noche donde los dos parecían tener tendencias para el otro lado. En las tierras del Camote, salían a medirse la maquinita celeste frente a la perrada de Tijuas, arrancando este chandarro con un penal a favor de los temempanas y que el Toro Fernández ensartaba para poner en ventaja a los chemos, la cual no duró mucho pues al 24 Miel y Piubi se apellejaban permitiendo que el marroquí random de los chihuahuas pelones les metiera el empate y definiendo así el rumbo de este encuentro que estuvo bien pinche y descafeinado, pues ni uno ni otro hicieron gran cosa y al final quedaron tablas dándole a la afición celeste otra semana más de corajes con el Arcagón.
arrancando en el gallinero de Querétaro, donde los pollos locos se enfrentaban a la maquinita que anda bien desvielada, aunque acá inició embistiendo la meta de los queretanos con un tiro medio chorreado de Jeremy Márquez apenas a los 10 minutos, tranquilizando los nervios de los Temempalas y el Larcagón, que ya con eso pensaban que la tendrían peladita, más no contaron que el Jeremías andaba re loco y se mandó el empate antes de acabar la primera parte y nuevamente ponía la pared chayotes a los hijos del cemento, que en el complemento llegaban mucho pero no la metían, incluso ya al final el Toro Fernández se puso a la defensiva de los Gallopalas y evitó el tanto que les daba el gane, cerrando así otra noche para el olvido, pero que al menos sirvió para tenderle la cama a este güey y traer al creador de la muertiña como nuevo estratega. Por último se encargaban de cerrar el torneo los Temempalas en contra del Don Ramón FC, siendo este el estreno de Wikideus como estratega de los maquinistas, que en el primer tiempo se anduvieron haciendo bien mensos y fue en la segunda mitad que arrancó lo bueno, pues al minuto 52 volvía a aparecerse el Paramela ensartándole a los electricistas la ley del ex, a pesar de que fue a una revisada Barnal, la cual mantuvo firme el tanto celeste, en donde si no era suficiente una ley del ex para la vecino dijo yo también le quiero entrar, y con un tiro chorreado le metía la segunda estaca a los hidrorayos, quienes medio reaccionaban gracias a un penalito que les concedía el VAR, siendo anotado por Monreal al 71 en lo único que conseguiría el cuadro del Don Teatón, ya que minutos después el baboso de Lara, que apenas había ingresado, se hacía expulsar y ahí le regalaba el tercero a los azules con el tubazo de Luca Romero al 76, en lo que ya era una noche de pasión celeste que fue culminada por un jugador de Montaño en la parte final de este encuentro, que le da fuerzas renovadas a los hijos del cemento, que ya veremos si dan la sorpresa en lo mero bueno. Por otro lado se venía el derbi de Salados, con los llorinegros recibiendo a la maquinita celeste en un duelo que tuvo un arranque a medios chiles, poniéndose bueno al final del primer tiempo tras un tocadero de pelota que traían los Temempalas y en donde apareció Yatondi con un tiro medio chorreado que aventajaba a los hijos del cemento, los cuales siguieron con la mecha encendida y en una asociación pasada de Burger el rapidísimo Evere ponía el segundo tanto de los chemos, que tal parece nuevamente los achicopalaba y se ponía la pared chayotes con el descuento de las zorras en el 69 por obra del Ponchito González, con la que enjabonas, y momentos después se les venía la noche con un clavadazo de los llorinegros sancionado como penal que se encargó de anotar Rocha, presagiando que ya se venía la tradicional cruz azuleada, aunque para fortuna de los maquinistas la suerte les dio un penalito al 85 y que el nigeriano se encargó de meter para darle la ventaja a los Temempalas, que ahora ya se andan emocionando con la wikineta para que les levanten la décima. Después íbamos a ver lo que pasaba con el duelo de Salados, el cual básicamente fue puro relleno, ya que luego de media hora bien perra y relevante apareció el Paramela sacando a pasear a la zaga llorinera para definir de forma bien insana el único tanto de este encuentro, bien soporífero, ya que el segundo tiempo fue de puro adorno y más allá de algunos intentos medios truchos, al final los Temempalas sellaron su pase a las semis y ya andan más que emocionados por llevarse la novena de la mano de Wikideus. Ahora sí vamos a ver qué desverde pasaba con la maquinita celeste y el rebasno sagrado en esta primera semifinal, que tuvo un arranque con algunos intentos a medios chiles, poniéndose buena la cosa al minuto 28 con la cajeteada de Kevin Mier, a quien ya le gustó darle la cola a los rivales en instancias importantes, dejándole servidito el rechace al chamaco Sandoval, que ponía en ventaja a las birrias, quienes solo pudieron aguantar la ventaja 8 minutos, pues al 36 la wikineta respondía gracias a un nuevo globito que se mandaba el Charlie para empatar los cartones y ponerle emoción a la segunda mitad, que arrancó con la ya conocida ley del ex, pues el cuate Sexpulveda marcaba el segundo tanto con la que me enjabonas y de nuevo ponía al frente a las cabras locas, solo que otra vez se les voló la sonrisa al marcarles en contra un penal medio polémico, el cual fue anotado por el rapidísimo Evere, emparejando nuevamente este changarro que ya no tuvo más por contar, y todo quedará para la vuelta en el antiguo corral de las birrias, que buscarán el pase a la final frente a estos chemos que mantienen la ilusión prendida de la mano de Wikideus. Nos íbamos al antiguo corral de las cabras, que andaban bien motivadas por cerrar de locales, solo que en el arranque de este partido fueron los Temempalas quienes les daban su estate quieto con el zapatazo de Jeremy Márquez a los 5 minutos, agüitándole un ratillo la fiesta a los Gonzalos solo por 2 minutos, ya que Bobea dijo órale perros, yo también las meto desde lejos, y con un fierrazo le clavaba el empate a los hijos del cemento, que no perdieron la motivación y nuevamente la wikineta se puso en marcha poniendo a chambear a Wally en el resto del primer tiempo y también en la segunda parte, activando el modo no por pues las paraba todas. Sin embargo ya no pudo contener un disparo medio chorreado de Palavecino al 65, siendo el tanto que mandaba por un barranco a las birrias, pues ya al final se la pellizcaron, pues no hicieron gran cosa para conseguir el empate que los pusiera otra vez en la final, y acabaron rendidos ante la poderosa muertiña de Wikideus, que ya tiene en otra final a los celestes, además de reavivarles la ilusión de levantar la décima y de que este año es el bueno. Ahora sí llegaba el momento de saber quién se llevaría otro torneo de la inigualable Liga MX entre la máquina celeste de Wikideus y los Pumas de Efraín Max Juárez, en lo que parecía iba a ser una final con exceso de cine, pero acabó siendo tremenda vendida de humo, al menos en estos primeros 90 minutos, aunque bueno, acá les tengo que poner lo medio rescatable de este partido bien pedorro, empezando con la fallota del
Rapidísimo Evere, quien ya tenía la ventaja para los Cemenpalas, pero acabó haciéndole otro homenaje al Calucha frente a la portería de los Goyas. Después Sam Taylor tuvo que rifarse unos paradones como los del pelón de Braces para evitar la embestida de los Cemenpalas, a quienes nuevamente el destino los favorecía con un penalito marcado al 25, solo que el VAR le agó la fiesta a los azules por un fuera de juego y con eso mandaba a chiflar a su Mauser este primer tiempo a medios chiles, y ya en la segunda mitad solo se vio como el Charlie estrellaba su disparo en el palo como Salcido, la parada de Mier con la cholla y la llegada más peligrosa de los Pumbas a cargo de la Pantera Morales, quien mandaba su tiro al travesaño como Mbappé, terminando así esta chifladera de final de ida que fue puro relleno con el disque clásico de la obsesión que se iba a definir en la guarida de los felinos, en donde ahora sí se venía lo mero bueno en este duelo definitivo entre el que siempre pierde contra el que nunca gana, siendo los dirigidos por Wiki Dios quienes tomaban la iniciativa apedreándole la portería a Sam Taylor, quien seguía parándolas todas como si fuera escote en fiesta de la selección mexicana, y a la media hora de juego la Pantera Morales por fin respondía a la causa de los auriazules metiendo la bola con un fierrazo bien sabroso, el cual le acercaba a los Goyas la tan ansiada octava. Sin embargo, hasta ahí se les acabó la suerte, pues a pesar de que lograron anotar otra vez, el árbitro lo echó para atrás por una mano negra y minutos después Duarte le echó una manita a los Cemenpalas luego de mandar a la red el tanto que empataba este asunto, en donde se le vino la noche bien gacho a los Pumbas, ya que en solo unos instantes le llegaba el karma al coco con una dura entrada de Amaury García, quien hacía justicia por sus compas y dejando en jaque a Efrastóteles, que nomás vio como en la parte final se le iba a la verga el campeonato tras la expulsión de Deidad Antuna al 87 y en el minuto 94 cuando Riatondi marcaba el gol del título tomando revancha luego de regalarle 2 campeonatos al AME, pero esta vez le daba la 10ª a los Chemos con un cierre de absoluto cine, levantando el campeonato en la que antes era su casa prestada y cerrando así el telón de este mágico y sublime clausura 2026.